les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase del Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy parte del equipo pastoral en la Catedral de la Esperanza. Y hoy llegamos a nuestra última clase. Esta es la clase número 17. Llevamos 16 semanas viendo con detenimiento estos capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y hemos hablado de muchas cosas. Hemos visto a Jesús en el monte enseñando, conectando con la figura de Moisés en el Éxodo, cuando recibe también en un monte los mandamientos, la ley de Dios, lo que comienza a darle identidad a este pueblo de Israel luego de salir de Egipto y a definir cómo iba a ser su relación con Dios y su relación unos con otros. Les da, como ya dije, una nueva identidad y establece los límites, cómo va a funcionar esta nueva sociedad, este nuevo pueblo, especialmente en relación con Dios. Y ahora llega aquí Jesús como el nuevo Moisés, que dijimos que es un elemento que Mateo parece utilizar mucho en su narrativa. Y no llega Jesús meramente como un mensajero de Dios, sino que es Dios encarnado. Y no solo trae un mensaje de Dios, sino que Él es el mensaje. Él es Dios quien trae esta palabra directamente a su pueblo, a aquellos que le siguen. Y Jesús comienza a hablar como uno que tiene autoridad genuina. Y justo antes de comenzar lo que llamamos el Sermón del Monte, Jesús comienza su predicación, así como Juan el Bautista lo hizo, con las palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo aquí ocurriendo en Jesús que es un momento sin precedentes y, como dice el autor de Hebreos en ese primer capítulo, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús llega luego de Dios haber hablado de otras maneras en tiempos antiguos. Ahora llega para hablar directamente a través de su Hijo. Así que Jesús viene con esta única autoridad a anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Y esa palabra de arrepiéntanse, ya dijimos aquí que no tiene que ver solamente este asunto individual o estrictamente religioso de pedir perdón por algún pecado particular, sino que tiene que ver con toda nuestra vida. Arrepentirse tiene que ver con cambiar de manera de pensar, cambiar de dirección por completo. Jesús predica sobre este cumplimiento de este tiempo en el que Dios vendría a reinar de una vez y por todas, en cierta manera adelantando los tiempos, sorprendentemente haciéndolo a través de este hombre sencillo, nacido entre animales, sin lujos. Jesús en el Sermón del Monte lanza esta visión, esta campaña, podríamos decir, acerca de lo que ocurre en la tierra cuando el reino de los cielos se acerca. Y aquellos que están escuchando responden de manera apropiada. Se arrepienten, abandonan cualquier otra agenda, cualquier otra estrategia, cualquier otro plan. Porque a lo largo de la historia el ser humano ha tenido ideas de cómo establecer una sociedad, de cómo establecer un reino. Y la historia también muestra cómo estas maneras del mundo, del ser humano establecer reinos, lo que ha traído es cada vez mayor destrucción, muerte. Y eso es consecuencia
de este pecado, de construir algo por nuestros mejores deseos, intentos, anhelos que generalmente se han corrompido en busca de poder, de dominio, pero de manera incorrecta. Jesús viene a hablar de un reino distinto, de un reino alterno, de un reino en muchos sentidos opuesto. Y Jesús a lo largo del Sermón del Monte ha enseñado cuán alterno, cuán opuesto, cuán distinto es este reino. Y nos llama a cachar la visión, a aceptarla, a recibirla y decir, sí, decir, yo quiero entrar, yo quiero vivir en ese reino de esa manera. Ya hemos escuchado de parte de Jesús hablar de quiénes son los bienaventurados en este reino, de cómo han sido llamados a ser sal y luz. Ha aclarado su rol ante aquella ley dada a través de Moisés. Y vimos como dijo, no me malinterpreten, no malinterpreten la razón por la cual he venido y lo que quiero decir acerca de la ley. No he venido a abolirla, sino a darle pleno cumplimiento. Y Jesús comienza a hablar de una justicia mayor, más profunda, más cercana al corazón de la ley, al corazón del autor original de esta ley. Ha hablado acerca de nuestra tendencia a la violencia, a este sistema de retribución, a la venganza, al maltrato, a romper promesas, a separar lo que Dios ha llamado a estar unido, ya sea un matrimonio, una amistad, relaciones con el prójimo y aún relaciones con aquellos considerados enemigos. Ha hablado del no devolver mal por mal, sino de abrir paso a la gracia, a la misericordia, al perdón, a la reconciliación, reconociendo que para esto es necesaria la justicia, para que haya verdadera paz. No meramente ignoramos lo que ha ocurrido, no meramente pasamos la página y olvidamos como si nada hubiese pasado, sino que hay confesión, hay cambio, hay reconciliación, hay reparación, hay verdadera justicia, no solo retributiva como darle el merecido por lo que ha hecho, sino restaurativa, una justicia que restaura, que pone las cosas en su justo orden. Una paz que no es automática o que llega cuando llega, sino que hay que anhelarla y hay que trabajar por ella. Nos ha llamado a dar prioridad a nuestra vida interior, en lugar de estar tan consumidos por las apariencias. Nos ha llamado a estar pendientes por lo que Dios ve en el secreto, por lo que ocurre allá lejos de la vista de otros, porque desde esa vida interior, desde esa vida que se está formando como el carácter de Cristo, es que se produce un buen fruto. Se producen actos y obras que los demás pueden ver, sí, y dan gloria a Dios, en lugar de dar gloria a la persona, a nosotros, porque no es la razón por la que lo estamos haciendo. Y nos llama a una introspección, a un autoexamen de nuestras motivaciones, de nuestras razones, y nos llama a que lo hagamos con las razones correctas, para dar gloria a Dios, para bendecir al mundo, para bendecir a los que nos ven, y porque sabemos que es lo que estamos llamados a hacer. Nuestra vida interior saludable, ese permanecer en Él, ese venir a Él, ese depender de Él y también depender de otros, será lo que producirá ese buen fruto. Es ese tesoro que debemos construir, anhelar, y no los que nos ofrece este mundo. Nos ha llamado Jesús también a acercarnos a nuestro Padre en oración, que nos pone en esta postura de reconocer nuestra necesidad y nuestra incapacidad, nuestra dependencia de Él, a traer todo lo que somos
y a orar, pero siendo dirigidos por Él. Jesús nos enseña por qué y cómo pedir y comienza pidiendo que venga su reino. Esto mismo que ella ha estado anunciando nos dice, no solo escuchen y acepten, sino en su oración sigan pidiendo que esto siga siendo una realidad. Venga tu reino, que se haga su voluntad. Porque así somos propiamente formados. Cuando oramos como Jesús nos enseñó. Somos propiamente formados porque no solo oramos para tratar de que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Oramos para someternos a lo que Él ya quiere hacer y ya ha revelado. Y oramos para ponernos en la disposición, para saber cómo somos parte, cómo participamos de esto que Él quiere hacer y ya está haciendo. Otra vez, para ser propiamente formados, para poner nuestra atención en el reino y su justicia. Y no preocuparnos ni llenarnos de ansiedad por las cosas cotidianas. No que no nos dejen de, ¿verdad? No es que nos dejen de importar o que seamos irresponsables o que ignoremos nuestra necesidad. No, varias veces hemos dicho que Jesús no está siendo insensible aquí. Jesús no está diciendo que es que no tenemos razones para necesitar o preocuparnos o estar tristes o lo que fuera, sino que reconozcamos que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades y que hemos sido invitados a venir, a pedir, a confiar, a descansar. Y también reconocer que tenemos una comunidad que también está ahí, que es parte de lo que Dios usa para proveernos, para cuidarnos, para ayudarnos. Nos ha dicho que no nos ocupemos de juzgar a otros, que no es nuestro trabajo. Nosotros no somos los jueces, solo Dios es juez, sino que dice que tratemos a los demás como anhelamos ser tratados, como Jesús ya nos ha tratado, que seamos misericordiosos, que anhelemos justicia, que seamos pacificadores, que nos enfoquemos primeramente en lo que Dios quiere hacer en nosotros, antes que pensar en el otro. Que entremos por esa puerta estrecha, que veamos bien, que tengamos ojos saludables, para que podamos discernir esa puerta estrecha que muchos otros no ven, porque están tan asombrados por estas puertas anchas y decoradas y muy llamativas. Esta puerta estrecha es la que Jesús nos invita a tomar. Él está allí, Él nos guía y está a nuestro alcance, está disponible. Nos toca entonces ver estos últimos versos en esta sección final del capítulo 7 de Mateo, donde Jesús lanza, digamos, una última invitación y hasta advertencia. Jesús termina, vamos a ver, utilizando una vez más una imagen muy visual, buscando despertar nuestra imaginación, que pensemos de cierta forma. Ya vimos la clase pasada este árbol saludable, plantado y arraigado en el terreno correcto, en el amor de Dios, nutrido por Él, permaneciendo en Él, cuyo único resultado lógico es dar buen fruto. Así que leamos esta última porción y veamos entonces cuál es esta última invitación que hace Jesús y esta imagen que nos presenta acerca de cuál es la alternativa ante escuchar todas estas enseñanzas y todo este mensaje que Jesús ha traído aquí a lo largo del Sermón del Monte. Así que veamos esta última sección. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Con estas palabras Jesús termina este sermón del monte. Él a lo largo del sermón ha estado presentando contrastes entre lo que generalmente nosotros o el mundo valora o estima y lo que Dios valora, lo que en el reino de los cielos es importante, es bueno, es estimado. Vimos la diferencia entre los que el mundo bendice y los que Dios bendice. Vemos la diferencia entre una sal que pierde su sabor versus la sal que realmente sala. Vimos la diferencia entre la luz que se esconde y la luz que se pone en lo alto para que alumbre a todos. Vimos la diferencia entre la justicia de los maestros de la ley y esta justicia mayor a la que Jesús nos llama. Vimos la diferencia de los reinos de este mundo versus el reino de los cielos. Vimos la diferencia entre la publicidad y las apariencias y la intimidad con Dios, lo que ocurre en el secreto. Vimos la diferencia entre los tesoros de esta tierra y los tesoros en el cielo. Diferencia entre la puerta ancha y la puerta estrecha. La diferencia entre el árbol y el fruto malo y el árbol y fruto bueno. Y ahora aquí en estas últimas palabras encontramos el contraste entre el que oye y no obedece y el que oye y obedece. Jesús reduce todo esto a que escuchen sus palabras y las obedezcan. Pero recuerda que está la peligrosa opción de escuchar y no obedecer. Al que las pone en práctica y al que no. Al que entra en el reino de los cielos y al que sigue buscando el suyo. Y Jesús es muy directo, sin rodeos. Uno es sabio, el otro es tonto. Uno es prudente y el otro es imprudente. Y la imagen que presenta es, en este caso, de constructores, edificadores. Según la imagen de Jesús, todos estamos construyendo algo. Tú y yo constantemente estamos construyendo algo. La diferencia es qué estamos construyendo, cómo estamos construyendo y si lo que estamos construyendo es capaz de soportar, de mantenerse firme. Todos estamos en el proceso de construir. Scott McKnight dice que diferente a la manera en la que nosotros hablamos de la invitación de Jesús, a Jesús aquí no está diciendo acéptenme en sus corazones o solo crean en mí, digamos, en un sentido intelectual. Bueno, pues sí, yo creo que hay un Dios, o yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él dice, el asunto fundamental del sermón es presentar a Jesús y su visión del reino para los habitantes de este reino. Y la única respuesta aceptable es abrazar esa visión, hacer lo que Él dice. Eso es el discipulado. Significa que ahora entramos en esta relación con Jesús en la que reconocemos quién Él es como Dios, como Salvador, como Redentor, pero también como Rey. Entonces lo que Él dice va. Lo que Él dice tenemos que escuchar, conocer y obedecerle. Significa poner un pie en el reino de los cielos y comenzar a vivir así. Hablamos a veces de extender su reino.
Pero el reino no se extiende solamente buscando que gente crea en Jesús. Se extiende cuando, porque creemos en Él, le escuchamos y obedecemos. Ponemos en práctica sus enseñanzas. Y también es importante que no seamos tan rápidos en pensar que aquí los sabios son los cristianos y los tontos son los no cristianos. En el párrafo anterior ya Jesús nos ha recordado, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No juzguen para que no sean juzgados. No nos toca a nosotros ser tan simplistas y decir, bueno, si yo soy cristiano es que soy de ese sabio construyendo sobre la roca. Y si los que no son cristianos pues son de los tontos que están construyendo sobre arena. Otra vez, creo que eso no es lo que Jesús está invitándonos aquí a hacer. No juzguen para que no sean juzgados. Presta atención a la viga en tu ojo antes que a la paja en el ojo del otro. Empecemos con identificar si aquellos que decimos creer en Jesús realmente estamos escuchando y obedeciendo sus palabras, así como lo hemos estado viendo por las pasadas semanas en este Sermón del Monte. ¿Cuánto de estas palabras que Jesús está enseñando aquí realmente nos siguen confrontando y seguimos nosotros día a día obedeciéndolas y poniéndolas en práctica? ¿Cuánto nos estamos dando cuenta si estamos siendo nosotros de esos sabios y prudentes o cuánto estamos siendo de esos tontos o imprudentes? Si realmente somos sal y luz, si los demás pueden ver nuestras acciones y dar gloria a Dios. Si ven la vida que hemos construido y no es solo apariencia, sino que es una que aguanta las tormentas y que da buen fruto. Y cuidado, Jesús no está diciendo aquí que significa entonces que deben ver que nada nos afecta, o que no estamos tristes, o que nada nos duele, o que no tenemos necesidad. Eso es una perspectiva incorrecta a veces del Evangelio y muy popular, de que vienes a Cristo y todas tus respuestas son dadas, todas tus preguntas son respondidas, todas tus peticiones son contestadas, toda tu necesidad es provista, y eso es parte de lo que se le llama el Evangelio de la Prosperidad, y muchas veces bien intencionado terminan predicando mentiras. Y bastante ya ha dicho sobre lo contrario. Jesús ha dicho, bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón, los que son perseguidos. Jesús ha hablado de los que tienen necesidad, pero Él dice que son los que resisten a por tal necesidad llenarse de ansiedad, porque reconocen que aunque tienen esa necesidad, tienen también un Padre en el cielo. Son realistas porque ven la realidad completa, pero con nuevos ojos. Todos estamos construyendo algo. Nuestra vida, nuestra familia, relaciones, iglesia, comunidad. Todo es parte de ese proyecto de construcción. Y el reino de Dios viene a ser no solo una parte de nuestra vida, sino que Jesús nos invita a construir nuestra vida dentro de su reino, afectado en todos los aspectos por los valores del reino, por lo que Él valora y Él estima. Y similar a la imagen del árbol, aquello que no vemos determina la salud, el sostén, el fruto, la capacidad de mantenerse firme ante la tormenta. Jesús dice que escuchar y obedecer sus palabras es como construir una casa sobre la roca, sobre un fundamento firme. Porque la vida interior, la intimidad con Dios, la formación de nuestro carácter, el Evangelio, Jesús mismo y lo que Él produce, ese fruto del Espíritu, comienza en algo que no se ve, que está por debajo de la superficie, que produce ese buen resultado. Producirá una vida que está a la vista de los demás, pero que no es solo de apariencia.
una que no está enfocada solo en el acto, sino en lo que precede, en la actitud, el pensamiento, la condición del corazón. A grandes rasgos, dice Jonathan Pennington, el Sermón del Monte es una invitación a la sabiduría. Jesús no siempre nos dice específicamente qué hacer en cada situación, pero sí nos lanza una visión de cómo pensar, de cómo ver, de cómo escuchar, de cómo considerar cómo el reino de los cielos impacta cada situación. El verdadero discípulo no solo aprende, sino que crece en sabiduría. Sabiduría que llega por la práctica. La práctica de aquello que Jesús nos llama a hacer. Un hacer que solo puede ser fruto de permanecer en Él. Y aquí hay algo que quisiera que recordemos también. El Sermón del Monte no se trata de obedecer ciertas reglas para que podamos experimentar la vida del reino. Como si fuera un requisito. Haces estas cosas y el premio va a ser que vas a poder vivir en el reino. No se trata de que mi obediencia produce entonces una bendición futura. Cuidado. La diferencia puede parecer simple y sutil, pero es importante. Obedecer las palabras de Jesús aquí es experimentar la vida en el reino. Tenemos la oportunidad, porque Jesús ha acercado el reino, de vivir de esta manera. Y esa es la bendición. Esa es la recompensa. Escuchar y obedecer las palabras de Jesús es participar de su bendición. Es saber cómo vivir. Es vivir como bienaventurados. Es entender bien lo que Él vino a enseñar. Es descansar en Él, es entrar por esa puerta ancha. La pregunta que debemos hacernos es si conocemos bien la enseñanza de Jesús, como para obedecerle de manera que construyamos sobre la roca. Si todavía nos sentamos a escuchar y entender las palabras de Jesús y a permitir que nos confronten, que nos cuestionen, si las ponemos en práctica realmente, o si encontramos excusas para decir que no es realmente para nosotros, que eso se trata de un ideal, que es solo para que veamos cuán malos somos y cuán incapaces de hacerlo. De nuevo, las palabras de Jesús aquí no parecen dar otra opción. No parece dar otra opción que obedecer. Es obedecer o no, y las consecuencias quedan frente a nosotros. Obedecer, permanecer. Una construcción que soporta, que aguanta, que está firme. No obedecerle, destrucción, gran ruina. Y no como retribución, es precisamente eso es lo que Jesús viene a culminar o a eliminar de una vez y por todas. No es que si no obedeces, Dios entonces te castiga. Es que si no obedeces, tú mismo estás construyendo algo que va hacia la destrucción. Cuando nosotros construimos una vida, familia, sociedad que va en contra a los valores que Jesús enseña aquí, seguimos construyendo lo que hemos estado construyendo por miles de años. Que como ya dijimos, cada vez lo que engendra es más destrucción, más violencia, más opresión, más desigualdad, más injusticia. El ser humano se destruye a sí mismo. No es que Dios los sigue destruyendo o los sigue castigando. El ser humano se sigue castigando a sí mismo, se sigue destruyendo a sí mismo cuando elige construir vidas, sociedades, instituciones, imperios que van en contra de lo que Jesús ya ha enseñado aquí, a esta verdadera justicia, a este verdadero amor, a esta verdadera unidad. Cuando seguimos decidiendo nosotros quiénes son los bienaventurados, cuando decidimos nosotros ser los que juzgan unos a otros, cuando valoramos más la apariencia, cuando nos maltratamos, cuando nos dividimos cada vez más, cuando seguimos construyendo tesoros aquí y buscando las puertas anchas, seguimos destruyéndonos. Y al final de esta sección,
Dice que cuando Jesús terminó de enseñar, la gente estaba asombrada. Y se asombraron porque Jesús enseñaba como uno con autoridad y no como los maestros de la ley. No como aquellos que se suponía eran la autoridad. Y de acuerdo a lo que hemos visto ya, parte de esa autoridad con la que Jesús enseña sale de su autenticidad. Él no estaba pretendiendo, él no estaba hablando, como decimos, de la boca para afuera. Así como enseñó, vivió. Jesús personificó el sermón, lo llevó a cabo, lo demostró en su vida. La semana pasada vimos cómo Jesús nos invita a dar fruto, dar buen fruto, pero la única forma es permaneciendo en Él. Él es el árbol y nosotros las ramas. Y ahora, esta casa construida sobre las rocas significa una casa construida sobre Jesús, sobre sus palabras, su enseñanza, su vida, su obra. Como dice Pablo en Efesios 2, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien afirmado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Seamos ese edificio bien armado, conozcamos las palabras de Jesús y obedezcamos lo que dijo. Entremos en el reino, seamos sal y luz, entremos por esa puerta estrecha, tengamos cuidado, entendamos bien a Jesús, tengamos cuidado de los falsos profetas, escuchémosle a Él, sigámosle a Él. Bienaventurados seremos si vivimos de esta manera. Les recuerdo que esta clase ha sido grabada, la pueden conseguir aquí en nuestra página de Facebook y también en nuestra página cadespr.org y así pueden continuar estudiándola. También hay una guía con algunas preguntas cada semana que pueden utilizar, ya sea para estudio personal o para discusión en grupos. Nos vemos la próxima, cuando anunciemos qué próxima clase estaremos dando próximamente. Dios les guarde y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico a cadespr@gmail.com con cualquier comentario, observación o pregunta respecto a las clases que hemos compartido. Dios les bendiga y hasta la próxima.